bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Borde, el proyecto que pretende hacer un estado del arte de los artistas latinoamericanos en la ciudad de Nueva York. Hoy tenemos la oportunidad de conversar con Laura Oscam, una artista y educadora colombiana que tiene estudios de pregrado, es licenciada en Artes Visuales por la Universidad Tecnológica de Pereira en Colombia. Y pues nos acompaña hoy. Bienvenida, Laura. Hola, Alejo, muchas gracias. Gracias por la invitación, me encanta estar aquí hoy. Buenísimo. Bienvenida. ¿Y qué tal si nos cuentas un poco acerca de cómo fue tu inicio, digamos, en el mundo del arte? ¿Qué hizo que tú te interesaras por ser artista o por el mundo del arte y la educación? Pues, Alejo, yo diría que desde muy pequeña tenía expresiones artísticas que necesitaban salir de mi cuerpo. Y a raíz de esto mi mamá me regaló una pared de mi casa, creo que fue el garaje, porque estaba rayando paredes y me dijo, si tú quieres rayar algo, raya esta. Entonces, esta es tuya, tú quieres hacer todo lo que tú quieras hacer, lo puedes hacer aquí. Y a raíz de eso creció como esa necesidad de expresarme constantemente en un formato, ¿cierto? Ok. Y ya más grandecita, pues entré al bachillerato y tristemente mi profesora de arte era pésima. Y en sexto grado tuve un momento en el que yo bien nerda, pues bien, ay, yo me las sé todas. Y alzaba la mano cada 5 minutos y esta profesora, yo estaba súper intensa, me dice, ¿usted ha ido al Museo Rayo? Y yo le dije, no. Dice, entonces usted no sabe nada. Y yo me quedé como que, ¡ah! Y esa fue, ahí me hizo clic de que yo no quería hacer las cosas como me dijeran que las tenía que hacer. Okay. Y si la tarea era una cosa, yo quería hacer todo lo contrario. Entonces la necesidad irreverente de expresarme de una manera diferente a la que me estaban diciendo que debía expresarme fue el primer síntoma del arte en mí. Y pues ya luego decidí buscar una carrera que se enfocara en todas estas cosas que yo sentía como necesidad. Estaba leyendo el pensum y estaba entre comunicación y artes, y cuando vi el pensum de arte yo dije, me está llamando, yo me siento, yo me veo aquí, y ese fue el inicio. ¿Cómo ves tú, por ejemplo, en tu proceso el contraste, ves, como entre eso que estudiaste en Colombia y eso que ves aquí, como en cuanto a arte? Uy, re diferente, parce. Eso fue, o sea, el contraste es muy grande con respecto a que cuando estamos, o al menos en el tiempo en el que yo estaba en la U, que ya fue hace 10 años, fue en el 2014 que me gradué, entré en el 2008, era una educación muy clásica y muy eurocentrista. Y de cierta manera, aunque había momentos en los que investigábamos un poquito acerca del arte en Latinoamérica, no era tan profundo y no se sentía como muy contextualizado. Entonces, para mí, las expresiones de arte contemporáneo que estaban en otros países se sentían muy ajenas a mí. Yo no me sentía parte de ellas. Y tampoco me sentía parte de esta educación clásica que estaba teniendo, que era como muy, bueno, los pintores de las escuelas antiguas. Era muy lindo andar en la pintura. Obviamente es uno de los, tú tienes que empezar por ahí de cualquier manera, pero no sentía que era mi medio de expresión. De todas maneras encontré como una forma de comunicarme con la ilustración, pero sentía como un desbalance entre era como si estuvieras en un limbo. Aquí eres artista y estás aquí, pero esta es la realidad. Okay. Entonces no sentía esa conexión y traté de encontrar como una línea que conectara las dos cosas, pero no era como muy satisfactoria. Y cuando me mudé ya a Estados Unidos fue completamente diferente, porque era encontrar que las expresiones artísticas estaban en cada parte, o sea, en cualquier esquina tú encuentras una expresión artística de una persona. Sí, aquí es loquísimo. Sí, es un statement. La forma de vestir de la gente es un statement. Ellos comunican lo que quieren con la forma de vestir, con la forma de actuar, con la forma de hablar. Aquí ser artista se volvió un momento completo para ti. Entonces yo me empecé a conectar con mis gustos, conmigo misma. Si tú no estás conectado contigo misma, no hay una conexión con la expresión artística. Entonces el cambio fue mucho, y los ambientes artísticos, la comunidad, ver cómo se apoyan los diferentes discursos, los diferentes puntos de vista. Y obviamente hay críticos, obviamente no falta que dice eso lo haría yo, pero entonces lo dicen eso lo haría yo y me siento identificado con esto, y qué chévere ver esto. Entonces fue un contraste súper grande en ese aspecto. Buenísimo. Oye, quisiera
hablar un poco acerca de tu trabajo. Cuéntanos un poco de qué va tu trabajo. Sé que te interesan mucho los materiales, trabajas como con los textiles, con el papel, con las fibras. Cuéntanos un poco de qué va. Bueno, mi trabajo está especialmente concentrado en la utilización sostenible de prendas de vestir y textiles, hilos, costura, papeles. Es la exploración de materiales que han sido muy clásicos y que nosotros los encontramos en cualquier parte de nuestras casas y en la cultura tradicional colombiana y latinoamericana. Pero estoy tratando de encontrar una manera de explorarlo diferente. ¿Por qué? Bueno, pues yo me crié en Cartago Valle, que es un pueblo de bordadores, ¿cierto? Ah, ok, sí. Entonces yo crecí viendo a mi mamá, a las tías, a las primas, todo el mundo bordando. Y si yo quería, por ejemplo, dinero en el verano para las vacaciones, entonces yo iba donde mi tía y le decía, bueno, ¿qué hay para bordar? Y ella me pagaba. Entonces yo conozco muchas técnicas de bordado. Y quería integrarlo, pero no encontraba cómo. No había encontrado artistas, no estaban en mi camino, entonces tenía una desconexión con ese aspecto. Ya luego, obviamente, el hecho de ser recursivo en la familia, de enmendar la ropa, de reutilizar vestidos de mi mamá cuando yo era joven. Mi mamá llegaba y me hacía algo diferente a mí, porque esta tela me gusta, porque este estilo me gusta, y qué pesar está enterito. Entonces, el tema del recurso también ayudó, y el apego a esas prendas y estos momentos vividos con estas prendas. Entonces, cuando yo me mudo a Estados Unidos, me mudo a trabajar de asistente personal de una diseñadora de modas que formó parte del reality show Project Runway. Entonces, este trabajo me ayudó a abrir muchos aspectos de mi vida que no estaban abiertos y a ser más recursiva, a reutilizar, a ser más creativa con respecto a la moda y a tener una perspectiva más abierta de cómo la moda y la forma en que tú te vistes se vuelve un statement, que era lo que estábamos hablando con lo que yo veía en Nueva York. Entonces, ahí ya surgió como una necesidad de expresarme visualmente con la forma en la que estaba vistiendo y de querer hacer algo con eso. En ese momento empecé a darme cuenta, empecé a investigar más acerca de las marcas que colaboran, que prácticamente influyen en la contaminación con el fast fashion, que son las prendas de vestir, que solamente tienen una o dos puestas, tres y ya están fuera. Claro. Y cómo esto contamina los campos y la tierra de una manera grandísima. Entonces, una manera de hacer como una contrapropuesta a esto, de ahí nace como crear prendas sostenibles. Pero yo quería conectarlo con la muestra artística, entonces estaba como ahí, como un poquito como en veremos, y al mismo tiempo empecé con mi residencia artística, de enseñanza artística con el Guggenheim. Entonces, cuando empecé mi residencia en una de las escuelas públicas, me encontré con estudiantes muy jóvenes que venían, que migraron con sus familias de Venezuela, de Colombia y de muchos países, y se estaban quedando en albergues de Nueva York. Es una situación muy fuerte y es una situación muy dura para ellos. No es fácil adaptarse a una ciudad tan compleja y más a una edad tan corta. Y empezamos a tener conversaciones de cómo era ese cambio para ellos, de qué significaba migración para ellos, de qué significaba el hogar, de qué significaba las prendas que ellos usaban todos los días. Y empecé a reconectarme con esto y empecé a ver las prendas de vestir como una segunda piel, como un simbolismo del cuerpo y la piel. Buenísimo. Por esa época vi una exposición de un artista que se llama Kevin Baisley, que es uno de mis artistas favoritos. Él es de Nueva York y él estaba haciendo una exploración. Él ha hecho una exploración similar con respecto a las prendas de vestir. Es un proyecto muy interesante en donde él interpreta también la prenda como una ausencia de cuerpo y que representa una figura que en este momento está ausente. Entonces, este diálogo fue muy presente en mí y empecé a ver esa necesidad de convertir estas prendas que tenía, que estaba recopilando por medio de donaciones o thrift stores, que hay muchas acá. Hay mucha cultura del thrifting, que es comprar prendas usadas que están en buen estado. Y empecé a imaginarme qué podría suceder a partir de ahí. Y con técnicas tradicionales como el quilting,
que es la hecha de acolchados, que es literalmente, para mí es como un collage. Para mí todo es collage. Es collage de tela, collage de papel, collage. Todo es una exploración de collage. Entonces es juntar muchas piezas como retazos. Sí, Wow, eso pasa mucho acá en los Estados Unidos, ¿no? Entonces es como crear un sándwich de telas que tú pones todas y las empiezas a coser y todas quedan como si estuvieras creando una pieza de tela nueva. Y yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer con esto? Y estaba reconstruyendo una piel nueva de muchas pieles muertas. Y ahí fue cuando empecé a pensar en lo que significaba para mí, en que me había mudado tantas veces en 4 años de apartamento y que literalmente tenía una vida en una caja, en un storage unit, y como que no sentí que tuviera un hogar, y me sentí tan identificada con estos niños que en este momento simplemente todos los días se levantaban y su hogar era los amigos que tenían en la escuela y los padres que los esperaban en el albergue. Entonces empecé a crear casas muy simples de tela, por medio de esta técnica que se llama crumb quilting, que son como pedacitos, migajas de tela que se juntan todos. Me pareció muy bonito. Entonces, cuando me siento un poquito como atascada y no sé para dónde echar, hago collage de papel y recorto mis dibujos y recorto mis bocetos, y siento que me reconecto con ese momento que necesito, y ahí me salen las ideas para construir más casas y indagar un poquito más en esta temática. Pero yo quiero como que hablemos, ¿sabes qué? De eso que me parece increíble, como ese concepto de casa, y cómo se relaciona eso como con la vida del migrante, ¿ves? Sí. O sea, cómo la casa es lo que uno pierde de alguna manera cuando migra, pero que en realidad siempre está con uno. Sí. ¿Ves? Y también eso como que lo lleva a uno a pensar como en preguntas por la identidad, o ¿quién soy yo? ¿Quién soy? Es tan básico y tan simple, porque yo llegué a Estados Unidos siendo llegué a Estados Unidos con una persona que no me sirve, ya no me sirve, yo ya no soy esa persona, ya no soy esa ropa. Me traje, y también fue el hecho que un día, cuando ya por fin encontré un lugar fijo, saqué todas las cosas de la unidad de almacenamiento y me di cuenta que tenía un vestido, una falda, un cuaderno, una agenda, un libro por 4 años en una unidad. Y yo dije, si no la utilicé antes, no la voy a utilizar ahora. Claro, yo ya no soy esta persona. Y encontrarme con que tú ya no eres eso, que tu personalidad migró, que tu forma de ser migró, tu gusto migró, y creciste o no creciste, no es el punto, simplemente evolucionaste, que es parte de la vida. Y ahí fue cuando yo dije, yo tengo una relación muy apegada con estas prendas, pero yo ya no soy estas prendas, y estas prendas ya no me sirven, ya es como que, y no me refiero a sirven de que no me sirven físicamente, sino que no sirven un propósito en mi vida. Okay. Y ahí fue cuando nació la necesidad de, entonces, ¿yo de dónde soy? O sea, ¿qué es esto? Porque tampoco me sentía que pertenecía a un lugar en Colombia, ya no sentía que ya encajaba, y cuando fui a visitar me sentí como tan aislada, como si tú tomas un elemento y lo sacas de su ecosistema y ya no eres parte de ese ecosistema, pero tampoco era parte de un ecosistema acá. Y asimismo me conecté con otras personas que se sentían igual y que no necesariamente habían migrado de países latinoamericanos, sino de otros países, y fue muy bonito darse cuenta que uno puede expresar todo eso a través del arte y compartirlo, y generar diálogo y generar empatía con los demás. Y al mismo tiempo vi la obra del artista también de Estados Unidos que se llama Nick Cave, que tiene una obra, sí, él es súper teso, artista performático, diseñador de modas, artista contemporáneo, tiene una escuela, da clases, él es increíble, ha estado en pasarelas. Entonces, ver la obra de arte de él fue conectar... Hace mosaicos. Sí, fue conectar la experiencia, todas las experiencias que yo había tenido, la experiencia de ser artista, la experiencia de trabajar en el diseño de modas, la experiencia de ver un mundo que era completamente nuevo y sentirme todavía aislada y necesitando comunicar algo. Y ver cómo él conectaba todo esto con el sonido y el cuerpo, con la obra de él que se llama Sunsuits. Y en esa época yo todavía no conectaba mis raíces de bordados y costurera de mi familia conmigo misma. Yo cómo integro esto a mi arte, y llego y lo veo a él y yo digo, tan sencillo, no lo había visto, pero ya está aquí. Entonces eso me sirvió, me hizo clic, y
y al mismo tiempo estaba enseñando, entonces estaba comunicando. Eso fue como un flujo constante de recibo, doy, vuelve a mí, vuelve y sale. Y para mí es una necesidad dar y recibir ese conocimiento. O sea, yo no puedo ser artista si no soy artista educadora. Y es algo muy personal porque puede que para otros artistas sea diferente. Claro. Pero mi experiencia personal es que sin una cosa no hay la otra. Y creo que por eso me sentía estancada antes. Él no estaba fluyendo de la manera adecuada. Y tener como esa reciprocidad con los estudiantes, con niños que tienen la mentalidad como tan abierta, pero al mismo tiempo tan sensible a cualquier oportunidad que tienen enfrente, es una experiencia maravillosa que me ha ayudado a construir mi proceso artístico y mi obra plástica. ¿Cómo crees que tu obra ha mutado con respecto a las cosas que has desarrollado, digamos, como trabajo en la ciudad de Nueva York? Bueno, mi obra siempre ha sido mutante, porque la primera creación artística que hice, que fue la del trabajo de grado de la universidad, se llamó Hibridación Estandarizada, que era una crítica al prototipo de belleza impuesto por la cirugía plástica en la cultura del narcotráfico en Colombia, en el estilo de belleza femenino. Entonces, vengo de Cartago. Cuando estaba en el colegio estaban las novelas del narcotráfico en furor. Mis amigas tenían la nariz o los senos de cumpleaños y a mí eso me traumó. O sea, además yo como que no. Entonces, crecer en este ambiente y pensar completamente diferente, no estar de acuerdo con muchas cosas, pero, o sea, es tu cuerpo, más poder para ti, pero no se sentía como si yo tuviera poder, no se sentía como si en ese momento nosotras tuviéramos ese poder. Y luego me empecé a preguntar si la mujer ha sido ese canon de belleza que ha sido primordial para la creación de obra artística, entonces ¿cómo va a mutar ese canon ahora en las pinturas si fuera como ahora años? ¿Cómo se van a ver? Entonces empecé a crear estos híbridos de cuerpos que resemplaban mucho imágenes de cirugías plásticas de mujeres que la cirugía había fallado y quedaba como este rostro como butcher, como sí, arruinado, como deformado, sí. como... Entonces creé una serie de híbridos y esos híbridos quedaron ahí. Yo saqué prints, los mezclé, como me gustaba mucho la imagen del caleidoscopio y cómo diferentes ángulos pueden proyectar esta imagen de diferentes formas. Después nació la idea de caleidoscorpo, que es como el cuerpo está mirado desde diferentes ángulos dependiendo de la perspectiva. Y empecé a crear unos collages digitales con las imágenes de mi trabajo, mi obra plástica, porque ¿para qué voy a crear? Bueno, personalmente hablando, porque para otros artistas puede significar un renacer, el cambiar completamente de su temática, y es lo que los ha hecho catapultar a donde pueden estar hoy, ¿cierto? Como Rothko, que pintaba surrealismo y de un momento a otro dijo, esto no me sirve, esto no está sirviendo un propósito en mi vida, y tiene la experimentación gráfica que tuvo en esa época. Y se volvió completamente abstraccionista, claro. ¿Cierto? Y en mi caso no fue eso, en mi caso fue, esto es mío, esto salió de mí, ¿cómo va a crecer? Y empecé a trabajar con los collages digitales y crear más puntos de vista de estas mismas ilustraciones. Y estas son las imágenes que hoy trabajo con mis collages de papel cosido. Entonces ellas se están reinventando constantemente. Un híbrido le dio vida a otro híbrido y le dio vida a otro híbrido y le dio vida a otro híbrido. Pero esto no hubiera sido posible si yo no hubiera pasado por las experiencias laborales que tuve en la escuela de diseño de modas con la diseñadora de modas con la que estaba trabajando. Ella en esa época estaba abriendo un after school program, que es las escuelas que hablan para los niños después del colegio, pero quería que fuera enfocado solamente al diseño en los niños, en fomentar esto en niños de primaria y bachillerato y tener como un ambiente más libre. Entonces trabajar, enseñar, tomar fotos, cortar para la marca, sacar muchas cosas, era como un multitasking constantemente que me puso en ambientes y situaciones que le abren a uno como la perspectiva de lo que en realidad el mundo puede ser para otras personas. Las experiencias con respecto a tu relación con la ropa, la tela, el hilo y cómo lo vivo en mi cuerpo. Entonces a mí me marcó mucho. En esa época yo tenía una forma de vestir y de ver la moda muy, digámoslo así, muy cuadriculada. No me gustaba la ropa de colores, pero trabajando con ella comprendí cosas que no comprendía antes.
Wow. Y que la ropa, o sea, y esto lo pienso ahora, pero lo aplico en todos los aspectos. En esa época yo empecé a repetir, la ropa no me viste a mí, yo visto a la ropa. Y un día estaba en clase en un centro de arte y una estudiante me preguntó cuál era mi medium favorito, cuál era el medio de arte favorito mío. Y yo como que, yo hago de todo. O sea, hago las casas textiles que tienen piezas de arcilla que están pintadas al óleo y tienen un intento de ser realistas. Entonces manejo todos los materiales. Entonces fue llegar como en este momento en el cual yo entendí que el medium, el medio artístico con el que yo trabajo, yo no trabajo para el medium trabaja para mí. Y como artista, todos estos materiales, técnicas de exploración, métodos de exploración, tienen que trabajar para nosotros, no para ellos. A algunas personas les puede funcionar en ese aspecto. En mi aspecto, yo sentí empoderamiento haciendo que esto me trabajara para mí. Yo soy la artista y yo sí dejo que el material me hable, pero yo soy la que llevo la dirección hacia donde la obra va. Y fue un momento fue como una epifanía. Fue como que estoy tomando las riendas de mi creación artística y al mismo tiempo estaba conectado con estoy tomando las riendas de mi vida como mujer, de mi sexualidad, de mi cuerpo y de todo lo que yo hago, porque mi creación artística está muy ligada al empoderamiento del cuerpo como tal, de yo soy la dueña de este cuerpo se viste, habla, se mueve como yo quiero que se vista, habla y se mueva. Y me encanta y me hace pensar mucho en tu obra y cómo tu obra en realidad, no sé si se está desplazando ya como para lo performático o tiene que ver, digamos, con guiños como a esto que es el performance, el arte del cuerpo. Está en pasitos de bebé, está gateando para llegar allá, sí. En este momento estoy trabajando en unas piezas que fueron inspiradas en las casas textiles. La idea es crear 12 casas que están como en una forma de círculo, como haciendo la semejanza del tiempo, ¿cierto? Como las 12 horas del día, y son momentos de la vida, son reflexiones de momentos de la vida, y van a tener algo de performance también, porque es como es una relación inseparable entre la moda, el textil, el cuerpo y el arte. Para mí no hay separación. Antes la había, antes yo no sentía la conexión, pero no tanto llegar a este país, sino llegar a Nueva York, llegar a New York City, fue encontrarme con cómo cada cultura utiliza la vestimenta y el atuendo como un lenguaje y una forma de decirle al mundo, esto soy. Desde la forma en la que tú doblas el pantalón, la camisa, y lo hemos visto a través de la historia en culturas, en la cultura punk, en la cultura, en el rock, en muchos otros movimientos musicales, y en el arte también, porque sin uno no hay el otro. Entonces, llegar aquí y ver cómo para la gente era tan importante tener esto es lo que soy. Recuerdo mucho trabajando con la diseñadora de modas, estábamos en el Garment District comprando unas bolsadas de tela para la colección con la que yo iba a trabajar, y en esa época yo tenía el cabello rosado, tenía unos pantalones rosados, unos Reebok rosados, una blusa rosada y dos ponytails, dos colitas aquí rosadas. Iba caminando y dos mujeres absolutamente hermosas me paran y me dijeron, wow, you look amazing. Y yo que me he sentido como bicho toda la vida, uno se ha sentido como no parte de algo, llegar acá y sentirme como tan diferente, pero tan parte de todo. Y ahí empezó como la conexión conmigo misma, y al conectarme conmigo misma empezó a conectarse la parte creativa también. Y yo considero que sin una no hay la otra. Antes yo no veía la conexión, pero llegar acá y darme cuenta, es muy triste como en países latinoamericanos nos han hecho creer que la creación de la manualidad y de la producción manual de cosas no es una obra artística, porque a través de la historia nos han hecho creer que lo que es arte es lo que pertenece a la cultura eurocentrista, pero la producción manual de las culturas latinoamericanas o de otras culturas, eso es manualidad. Claro, que es como este discurso de esto hace parte del arte y esto hace parte de la artesanía, sí. Que es como una eterna pelea. Sí, exactamente. Hubo una colección en el Met que estuvo recientemente, que fue creo que se llama Sleeping Beauties,
que fue cuando tuvieron sacaron muchos vestuarios clásicos de diseñadores de moda que han sido muy importantes, como Alexander McQueen, de otras casas, Schiaparelli y otras casas que son clásicas, y ver vestidos que tienen bordados que son tan nativos y tratar como de ir atrás en la historia y comprender que el bordado llegó a Colombia y a Cartago por los buques de esclavos y los inmigrantes que venían de países árabes, y se fue implementando con los nativos de Cartago y se fue enseñando en escuelas y ya se volvió tan de Cartago, pero son cosas que tú no sabes hasta que las ves ahí, pero que cuando salen de allá no son lo suficientemente profesionales para ser llamados diseños de alta costura, pero cuando tú vas al Met lo ves en un vestido de Gucci y es wow. Entonces yo tengo ese sentimiento de como que me encanta que aquí le den la fuerza y el poder visual que requiere, claro, y el momento y el lugar, pero qué triste que en nuestra cultura nos hayan enseñado que esto no es suficiente. Entonces, para mí, trabajar en el mundo de la moda por este periodo de tiempo me hizo reconectarme con mis raíces culturales y vincular todo a mi concepto artístico. O sea, sin una cosa no veo la otra. Ya es una relación muy simbiótica. Ahora cuéntanos, ¿cómo ha sido tu experiencia en los proyectos de formación con el Guggenheim? Listo. Mi experiencia trabajando con el Guggenheim ha sido como un full circle. Ha sido el momento en el cual mi niña interior dijo, ¿por qué? Salir de un pueblo tan pequeño como Cartago, pues ahora es diferente. Ahora hay muchas opciones para muchas personas, ¿cierto? Muchas personas tienen la posibilidad de viajar y me parece maravilloso, pero en mi época, recordar la niña chiquita en el colegio que la profesora le dijo que si no había ido al Museo Rayo no sabía nada. Wow. Sí, estar sentada en el Guggenheim y tener todo es como que te están alimentando. Entonces, cuando empecé a trabajar con el Guggenheim, obviamente nos preparan. Mi residencia artística es una residencia educativa. Mandan a un artista a desarrollar por medio de su práctica artística y un pensum académico que está inspirado en los artistas que están exhibiendo en ese momento en el museo. Entonces es algo muy contemporáneo. Obviamente tú te ayudas de las herramientas clásicas de la enseñanza en el arte que todos conocemos y que todos hemos aprendido, pero tiene que estar basado en los artistas que hay en el museo. Entonces Perfecto. Esto te obliga a conocer qué es actual, te obliga Exacto. a estar presente en el momento. Y ahí fue cuando conocí a Nick Cave, porque en uno de los Professional Development que tuve en el Guggenheim, antes de abrir la exhibición, ellos nos llevan y nos muestran las obras, nos dicen esto va a estar acá, esto va a estar allí, nos dan una sección con el curador o con las personas que están montando y nos explican el porqué detrás de las cosas, para que tengamos una mejor comprensión de la exhibición y tengamos una mejor forma de mediar esto a los estudiantes, que son obras muy fuertes muchas veces, y tú como artista tienes que encontrar las palabras y los medios para que un niño de 7, 8 años o 9 pueda discutir contigo una obra como la obra de Nick Cave que salió a partir del movimiento de Black Lives Matter y los sound suits, y cómo ellos van a reflexionar a partir de ahí. Entonces era lo mismo, lo que te decía, que era un flujo de recibo, doy, vuelvo y recibo, vuelvo y doy. Y también comprender que la práctica artística tiene que estar ligada a la práctica educativa desde el punto de vista que cómo vamos a esperar que un niño o una persona comprenda el contexto de una obra si tú no comprendes el contexto de esta persona. Exacto. Y eso me hizo, wow, hay niños que tienen traumas, adultos crecemos con traumas, con mecanismos de acople que no son muy buenos, crecemos no teniendo conciencia de nosotros mismos y nos desconectamos completamente. Y si estamos desconectados, pues el arte es una manera de conectarte contigo mismo y con el mundo. Te estás conectando con otras culturas, te estás conectando con otras personas, con otras emociones, con otros sentimientos, y estás desarrollando un proceso. Eso es un proceso de empatía que va y viene. Entonces, trabajar con el Guggenheim me abrió las puertas a conocer muchísimos artistas, mejorar mi práctica como artista y mejorar mi práctica como educadora. Maravilloso. Y sabes qué me hace pensar y me hace entender una cantidad de cosas, y es que
el arte hoy tiene que ver con el contexto. Sí. O sea, el arte no se puede separar del contexto en absoluto. Y además, con lo que me cuentas, pues me respondo muchas preguntas acerca de la mediación Sí. y de la importancia de la mediación que hay hoy, digamos, en el arte. O sea, casi que la obra o la exposición es una especie de como de excusa para todos los procesos que hay en la mitad, ¿ves? Sí. Como en el medio, que tienen que ver con procesos de formación de públicos, con procesos de acercamiento, digamos, a los contextos. Claro. La gente, yo escucho muchos comentarios de, ay, pero eso lo hago yo. O dice, ay, pero es que si uno no lee, entonces uno no sabe eso qué es. Entonces, ¿qué obra de arte es esa? Exacto. Y es como que están tan acostumbrados a que el resultado final tiene que ser la obra de arte. Muchas veces el resultado final no es la obra de arte. Muchas veces es un proceso tan grande, tan lindo, muchas veces sufrido, muchas veces amado, muchas veces es demasiadas cosas. Si tú no comprendes ese proceso, tú no eres parte de la obra, tú no eres presente. Es que eso responde al momento actual del mundo entero, responde a la situación que tenemos en este momento. Las obras de Da Vinci respondían al momento de esa época, a que Da Vinci robaba cuerpos para abrirlos, estudiar qué había por dentro, estudiar cómo funcionaba la anatomía. No había libros de anatomía, responde al momento actual. Y pretender que nosotros nos quedemos en un pasado me parece algo que no me cabe en la cabeza, porque la vida es de constante movimiento, el reloj nunca para. No va a parar, nos estamos moviendo, nos estamos construyendo, nos estamos cambiando, y querer estar estáticos es como querer doblar las leyes de la física. Oye, eso es increíble también porque, claro, tú y yo venimos de la misma escuela. Sí. Que era una escuela que de alguna manera era como la pelea siempre, ¿no? Como que teníamos esa pelea con la escuela, porque la escuela parecía como ellos chocaban, y esto es como se enseña arte, y el otro no, pero es que es así, y uno como que... Bueno, sin afán también de hablar mal de la escuela, porque fue como el acercamiento que tuvimos como a las artes. Pero, claro, uno puede ver... honestamente, yo considero que me dieron mucho, me dieron demasiado. O sea, lo que yo soy de Cartago, pero yo me considero hija de Pereira, porque en Pereira viví todas las experiencias artísticas y profesionales que he tenido. Y cuando me preguntan, ¿tú eres artista, eres de dónde? Yo digo de Pereira. Con todo el respeto de mi ciudad natal, Pereira me formó como artista. Claro. Pereira es quien me hizo artista. En Pereira me sentí yo. En Pereira empecé esa ruta de encontrarme a mí misma. Como ese germen. Como de sentirme perteneciente. Y fueron esos profesores los que me sacaron de ahí, me confrontaron con mis conceptos súper básicos y súper arcaicos de lo que era el arte y de lo que yo esperaba del arte. Claro. Entonces, sí. Ahora, cuéntanos un poquito acerca de qué se viene para ti, qué proyectos nuevos tienes, qué esperas hacer el próximo año. Espero seguir creando demasiado. Espero que mis ideas sigan evolucionando. Espero darle más forma a Caleidoscorpo, que es lo que estoy tratando de construir en este momento con la serie de casas, y encontrar muchos más espacios y llevarla a muchas partes. También espero tener más experiencia educativa. Yo considero supremamente importante la experiencia educativa en el museo y fuera del museo. El hecho de que la educación se saque del museo le da ese sentido de agencia a las personas sobre el arte, que es lo que se necesita, que no piensen que solamente está ahí colgado en la pared y ya, y ahí pertenece. Entonces, espero seguir formando parte de esas cosas, y que se viene mucha más educación, mucha más exploración, y seguir creciendo y llevarlo a más partes. Bueno, maravilloso. Laura, muchas gracias por haber estado aquí en Sin Borde, por compartir tu experiencia. No sé si quieras como agregar, no sé, tus redes, dónde podemos encontrar tu trabajo. Me pueden encontrar en Instagram, Laura_Oscam. Me pueden encontrar en mi página web,
Y yo creo que ahí ya no estoy tan regada, solamente estoy ahí. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias. Gracias a ti, me encanta estar aquí, me parece espectacular que hayamos ido a la U y que nuestros caminos se hayan otra vez como cruzado de esta manera y que nuestros procesos creativos nos hayan traído acá. Maravilloso. Perfecto. Gracias. Gracias